Mi nombre es Sarah Callen. Tengo 36 años y he pasado la mitad de mi vida en el servicio militar. Primero como cadete de reconocimiento, luego como estratega de contrainteligencia y más tarde, bueno. Eso lo descubrirás, pero en la mañana del 17 de abril, de pie en medio del eco del campo de entrenamiento, donde la luz del sol cortaba el aire como cuchillas. No era una coronel, no era nada. Solo era una recluta sin nombre rodeada de uniformes verdes, posturas rígidas y el golpe constante de los ejercicios. Mis botas aún llevaban el polvo de mi traslado. Mi voz mantenía la calma que años de trabajo clasificado no pudieron arrancarme, y mi padre, bueno, él estaba sobre todos nosotros en la plataforma, con un silbato colgado al cuello y juicio en el rostro. Miró la lista, hizo una pausa, dio mi nombre y lo suficientemente fuerte para que toda la base lo escuchara, dijo: ella es solo un fracaso, no apta para el servicio. Las palabras cortaron más que el sol. Un murmullo de risa siguió. Los cadetes se movieron. Intercambiaron miradas. Los instructores de mando ni siquiera parpadearon. Habían visto novatadas antes, pero no así. No me estremecí, no lo corregí. No necesitaba hacerlo porque no había venido aquí por redención. Había venido por la verdad. Más tarde esa tarde, durante la evaluación final, nos emparejaron para una simulación de combate. Me tocó con Fisher, un cadete delgado y de temperamento rápido de Dakota del Norte que tenía algo que demostrar. Se lanzó contra mí con una ráfaga de codos y rodillas. Más agresión que control. Lo dejé pensar que llevaba la ventaja hasta que no fue así. En los últimos 15 segundos, giré, bajé el cuerpo y lo derribé con una maniobra prohibida en el entrenamiento básico, pero legal en las sombras en las que había vivido. Cayó al tapete con un golpe sordo, y fue entonces cuando pasó. Al caer, su agarre atrapó el cuello de mi camisa y la tiró hacia un lado. Se rompió el silencio con jadeos porque tatuado a lo largo de mi columna había un tatuaje que se creía ceremonial y retirado. El emblema de la unidad Kepler 9. Pocos sabían qué significaba, pero el comandante Olston sí. Pasaba detrás de la multitud de cadetes, con una carpeta en la mano, sin esperar nada. Entonces vio la marca, se congeló, sus ojos se fijaron en los míos. Dio un paso adelante. Bajó lentamente la carpeta y se quitó la gorra. Le hacemos el saludo. Su voz se quebró ligeramente. Cada bota se detuvo en silencio. Incluso el viento se detuvo. Mi padre, que esa mañana había estado tan erguido, de repente parecía hundirse. El comandante Olston subió a la plataforma junto a él. Ella te supera en rango, dijo, con calma. Firme y definitivo. Nadie se movió, nadie respiró, y ese fue el primer momento en que empezaron a preguntarse quién era realmente. Pero para mí, no fue un momento de orgullo, fue un momento de exposición, porque ese tatuaje ardía en mi piel tras una misión que nunca existió oficialmente. No se suponía que existiera más. No desde el día en que Kepler 9 fue disuelta, deshonrada y borrada de los registros. Y sin embargo, ahí estaba, aún negra, aún desafiante, aún mía. Vieron el tatuaje, vieron al teniente general Faste congelarse, quitarse la gorra y hacerme el saludo frente a toda la base. Pero lo que no vieron fue todo lo que llevó a ese momento. No vieron las décadas de desprecio en los ojos de mi padre. Como nunca fue solo desaprobación, sino algo más profundo, algo personal. Mi existencia le recordaba algo que intentó enterrar, y odiaba que yo siguiera cavando. No sabían sobre Blackline 6. La unidad clandestina formada en 2012 usada para las operaciones encubiertas más riesgosas en zonas hostiles en las que el ejército nunca admitiría que estábamos. Éramos fantasmas. No teníamos nombres, no teníamos registros, no teníamos medallas. Y operábamos con una sola regla. Termina la misión. Sobrevive si puedes. No sabían que, en 2017, fui declarada muerta en un incidente de fuego amigo en la frontera con Pakistán. El registro oficial decía que había muerto salvando a 3 diplomáticos. Lo que no decía era que la explosión que supuestamente me mató había sido colocada por alguien desde dentro. Tampoco decía que mi padre estaba destacado a solo 11 kilómetros ese día. Nadie preguntó por qué nunca vino a reclamar mi cuerpo. Ningún informe fue solicitado. Todo se hizo deprisa, incompleto y aprobado en menos de 24 horas. A nadie le pareció extraño que el registro de la misión se corrompiera accidentalmente, pero yo sabía que esa misión estaba diseñada para silenciarme porque había descubierto para qué se había reorientado realmente Blackline 6. Ya no, era solo inteligencia encubierta. Se había convertido en algo más oscuro. Interrogatorios sin supervisión, eliminaciones selectivas. Descartables. Ya no éramos soldados, éramos herramientas. Y el hombre que me entrenó, que me enseñó todo, desde infiltración hasta la estrategia de asesinato silencioso,
murió en nuestra misión final porque eligió protegerme. Su muerte fue declarada daño colateral en combate. Su tatuaje, el que ahora llevaba yo, fue borrado de los registros, al igual que su nombre, pero yo nunca lo olvidé. Pensaron que desaparecí después de 2017, que no podía sobrevivir sin él. Sistema, que la hija fallida finalmente había desaparecido, pero había pasado los últimos 5 años escondida a plena vista. Disfraz civil, archivos en las sombras, visitas silenciosas a familias de sobrevivientes, reconstruyendo la verdad, un informe robado, un archivo borrado, un recuerdo recuperado a la vez. Y entonces escuché los rumores de que el antiguo sitio Blackline había sido reactivado, que mi padre había sido asignado como instructor principal en Hecho Ace, que nuevos reclutas estaban siendo entrenados bajo una nueva doctrina, una que respiraba la misma manipulación, la misma podredumbre sistémica que mató a mi unidad. No me reinscribí para servir, me reinscribí para exponer. Así que entré como recluta, no como un fantasma condecorado, no como la oficial que alguna vez fui, sino como un nombre en blanco y un expediente limpio, introducida en el sistema, con una autorización que forjé yo misma. Sabía que él me vería en la lista. Contaba con ello. Quería que me subestimara, que me humillara, que bajara la guardia, porque hay algo en hombres militares como él. Nunca ven venir la tormenta cuando lleva el mismo apellido. Cada ejercicio, cada entrenamiento, cada momento de desdén, todo, me acercaba al corazón de la operación. Estaba mapeando la nueva versión de Blackline desde adentro, identificando cada nombre, cada rostro, cada silencio que hacía eco del pasado. Así que cuando Faste me saludó, ese no fue el momento, que lo cambió todo. Ese fue el disparo de advertencia, porque lo que todavía no sabían era esto. No solo había sobrevivido, no solo había regresado, tenía planes para desmantelar cada retazo retorcido del programa que robó a mi equipo, borró a mí, mentor y me enterró en un archivo marcado como fallecida honorablemente. Esto no era venganza, era corrección, y ya había comenzado. Mi nombre no estaba en la puerta, sin rango, sin título, sin historia, solo la etiqueta de asesora interna, de políticas asignada para apoyo observacional. Para cualquiera que leyera ese archivo, era un estorbo burocrático, una pieza que mandaba a la alta jerarquía para mejorar métricas de moral o reevaluar el protocolo de cadena de mando. Una molestia. Un parche en la política, inofensiva. Exactamente, lo que queríamos. Solo un hombre en Hecho Ace sabía quién era realmente. El teniente general Faste. Había servido con Felco, el hombre que entrenó tanto a mi padre como a mí. El hombre que murió en la misma explosión que los informes dicen que me mató. Pero Faste sabía que eso era una mentira. Ayudó a cubrirla. Y ahora ayudaba a deshacerla. Me encontró en el helipuerto, lejos de las cámaras. Su rostro no había cambiado mucho, aún marcado por décadas en el campo, ojos agudos, pero con el peso del silencio entre las palabras. Trabajarás desde el sector C, dijo sin autorización por encima del nivel 3. Observarás los ejercicios, el comportamiento, la disciplina, nada más. Mantén la cabeza baja. Entiendo, respondí. Nadie puede saber que estás aquí bajo identidad falsa. Nadie puede saber quién te entrenó. No todavía. Le di un solo asentimiento. Que piensen que solo soy un fantasma de la política. Casi sonrío. Ya lo hacen. Las habitaciones que me dieron estaban en él. Al antigüe, con luz tenue, sábanas, rígidas paredes que susurraban viejos rumores. Me convenía. No necesitaba comodidad. Necesitaba sombras. En mi primer día, pasé junto a 10 oficiales sin que me dirigieran ni una mirada. Para ellos, solo era otra burócrata enviada a marcar casillas. Sin saludo, sin preguntas. Solo asentimientos desdeñosos y saludos a medias. Perfecto. Observé sus rutinas. Memoricé nombres. Aprendí quién jugaba a la política, quién jugaba a ser soldado y quiénes, y a ambos papeles. Y poco a poco, empecé a encontrar las grietas. Habían resucitado partes de Blackline, pero de forma distinta, más inteligente, ocultas tras módulos de entrenamiento etiquetados como ejercicios de aislamiento nivel 4. Opcionales y voluntarios. Pero conocía ese lenguaje. Era como disfrazaban. Ejercicios de condicionamiento, presión psicológica, desinformación, tolerancia, lealtad, reprogramación, y estaba dirigido por alguien llamado Coronel Dresse. El nombre no me sonaba, pero los métodos sí. Pedí acceso a grabaciones de entrenamiento bajo protocolo de revisión de políticas. La solicitud fue denegada 2 veces. La tercera vez, Faste me entregó un disco en la mesa, deslizándolo como si fuera solo un paquete de azúcar. Sin rastro, murmuró. Tienes 1 hora. Esa noche, cerré la puerta y lo conecté. Las imágenes eran granuladas, claramente extraídas por un enlace interno, pero lo que vi me hirvió la sangre. Reclutas con los ojos vendados y confinados en cajas.
Aislamiento forzado. Simulación de traición por parte de la estructura de mando. Uno de ellos rompió en llanto y suplicó ser reasignado. El instructor fuera de cámara respondió con frialdad: si no estás listo para ser olvidado, no estás listo para ser usado. Falco solía decir: entrenamos guerreros, no máquinas. Esto era otra cosa. Esto era manipulación como doctrina. Cerré el archivo. No lloré. No grité. Pero sí recordé. Recordé la primera vez que me senté en una silla de acero, me dijeron que olvidara mi nombre. Recordé a Falco golpeando el escritorio con el puño y negándose a permitirlo. Recordé la diferencia entre entrenar para el deber y entrenar para ser descartado. Alguien había difuminado esa línea y yo iba a exponerlo. A la mañana siguiente, presenté una sugerencia de política benigna para revisión de transferencias, interunidad ponderando los tiempos para entrenamientos a largo plazo. Era una cubierta, una manera de alcanzar a esos reclutas en silencio, aprender sus historias reales. En pocas horas, recibí un mensaje anónimo debajo de mi puerta. La política no lo salvará. Y tampoco te salvará a ti. Sabían que estaba observando. Bien, porque apenas estaba comenzando. Vi a mi padre otra vez por primera vez en 12 años. No se inmutó, no pausó, ni siquiera me miró a los ojos. Solo un vistazo rápido. Del tipo que se le da a una impresora defectuosa, cejido, de una frase teñida de indiferencia cortante. Los empapeladores no duran mucho aquí afuera. No nos retrases. Luego se volvió para ordenar a un joven sargento como si yo no estuviera ahí. Sin reconocimiento, sin curiosidad. Sin sorpresa. Pero yo tampoco me sorprendí. Él me había borrado. Una vez antes, aún recuerdo la mañana en que me sacaron de Obsidiana apenas días antes de la fase final, sin advertencia. Sin explicación. El archivo que me dieron tenía una sola línea fría en tinta negra. Psicológicamente incapacitada. Tras exposición a combate, no era cierto. Había pasado todas las evaluaciones, superado todas las marcas. Incluso Falcon mismo había dicho que yo era la mejor que había entrenado en una década, quizá más. Pero ese era el problema. Falcon me eligió a mí, no a él, y mi padre no podía soportarlo. Era un veterano, un oficial condecorado, reverenciado por los más jóvenes, temido por los enemigos, un hombre de reputación de acero. Pero a puerta cerrada, era frágil, especialmente cuando se trataba del legado. Falco me dijo una vez: tu padre quiere ser honrado. Tú quieres ser útil. Por eso te elegí, lo dijo como si fuera simple. Pero no lo era. No solo heredé su nombre, heredé su sombra. Cada paso que daba le recordaba lo que él no había llegado a hacer. Y el día que Falco dijo que yo lideraría la nueva generación de Blackline, mi padre tomó una decisión. Movió hilos. Falsificó informes. Usó su rango, su influencia, su amargura y me eliminó. Esa fue la primera vez que me borró. Y ahora, 12 años después, estaba a punto de hacerlo de nuevo. Pero algo había cambiado. Esta vez. Yo no luchaba por un lugar. Ya había sido elegida por el único comandante que importaba. Y más que eso, no estaba aquí para ganar aprobación. Estaba aquí para desmontar la mentira. Lo observé a distancia ese día, mientras caminaba por el campo con su carpeta y su ego. El soldado se ponía más erguido en su presencia. Eso le gustaba. Vivía para eso. Pero yo lo conocía demasiado bien. Cada orden dura era una compensación. Cada crítica severa. Una proyección. Cada vez que llamaba débil a un soldado, intentaba enterrar la imagen de Falco eligiendo a otro. Seguí el protocolo, observé en silencio, tomé notas. Luego llegó la simulación de la tarde. Lo que llamaban el ejercicio de protocolo de respuesta a pérdida. Estaba diseñado para probar cómo funciona una unidad tras perder a su líder. Pero mi padre reescribió el guión. En lugar de enfocarse en la cohesión del equipo, reprendió a un joven teniente por dudar durante una ventana de decisión. Gritó frente a todos. Rompió el expediente del hombre en dos y le dijo que nunca volvería a aportar las franjas de mando. Todo parte de la lección, dijo él. No lo era. Era personal. Siempre lo era. Más tarde, presenté un informe silencioso. Señalé el comportamiento. No al hombre. No quería que lo removieran. No todavía. Quería que fuera visible. Quería que otros empezaran a ver lo que yo había visto todo el tiempo. Que su liderazgo era una actuación. Que su legado era papel. Que lideraba borrando a otros. Que me había cortado una vez y con ello había cortado su propio futuro. Porque ahora yo tenía la pluma, y esta vez no sobreviviría a la edición. Me asignaron a la unidad Bravo. Ahí es donde tirana. Los que no pueden correr 1 kilómetro, sin toser los pulmones o disparar sin cerrar los ojos. Nuestro equipo estaba obsoleto, chalecos que apenas se abrochaban. Radios con estática. Un rifle sin percutor. Otro con el cañón torcido. No ocultaban el sabotaje. Lo hacían parecer una
Broma, el sargento Metzan, el oficial de entrenamiento asignado. Nunca leía los ejercicios en voz alta. Daba órdenes vagas y las cambiaba a mitad del camino solo para luego acusarnos de desobedecer el protocolo. Nos enfrentaba a equipos alfa en combates imposibles, rondas de simulación de combate desequilibradas, terrenos que no se informaban. Una vez nos enviaron a una operación nocturna con un solo equipo de visión nocturna para 5 soldados. Metzan dijo que era una prueba de adaptabilidad. Fischach se rió. Fischach siempre se reía. Era el más ruidoso de la unidad, delgado, cabello siempre mojado de sudor, ojos buscando problemas para incendiar. Oye, callen. Gritó una mañana en el campo de tiro. ¿Vienes a calificarnos o necesitas que te recordemos hacia dónde apunta el cañón? Algunos de los otros se rieron. No me inmuté. Felko me enseñó qué hacer cuando alguien intenta provocarte una reacción. No pierdas palabras. Haz que se arrepientan de haber preguntado. Cargué un solo cartucho. Ajusté la mira. Defectuosa. Respiré hondo. Fischach seguía burlándose. Mientras aún lo entendía, apunté ligeramente y disparé. Sin levantar completamente la culata al hombro, el disparo tronó. El blanco a 100 yardas. Se partió limpio en el centro. La burla se detuvo. Incluso, la sonrisa de Fischach se tensó. Pero Metzan no dijo nada. Registró el disparo como un fallo. No solo intentaban probarme, intentaban borrarme otra vez. La hostilidad sutil no venía solo de Fischach, venía de los instructores. Los oficiales, de evaluación, el personal logístico. Mis documentos siempre llegaban tarde. Mi suministro de munición se contaba mal cada 2 semanas. Alguien una vez cambió mis botas por una talla menor. Era el tipo de sabotaje que no podías reportar. Sin parecer paranoica, pero era real. Muerte, por 1000 cortes. Y aún así no dije nada porque había aprendido que la mejor forma de exponer un sistema no es gritar sobre ello. Es sobrevivir lo suficiente para que se revele por sí mismo. Y algo más. Grande sucedía bajo la superficie. Durante el entrenamiento noté soldados intercambiando notas codificadas, nombres garabateados en bandejas de puré de papas, extrañas formaciones en paquetes de azúcar sobre las mesas. Por la noche, alguien salía de los barracones sin activar los sensores del pasillo. Alguien manejaba una operación paralela, no autorizada, cuidadosamente oculta. Y el nombre que aparecía, siempre susurrado, nunca escrito. Era Felko. Pensaban que no me daba cuenta. Pensaban que no estaba hecha para ver los ángulos, pero no estaba allí para ser amigos. Estaba allí para encontrar lo que enterraron. Y la única forma de desenterrarlo era dejar que pensaran que no sabía usar una pala. Eso es lo que Felko quería decir cuando dijo, a veces el silencio es tu arma más afilada. Así que me quedé callada, aguanté los golpes, dejé que sabotearan cada prueba, dejé que Fischach siguiera parloteando, dejé que Metzan siguiera manipulando los ejercicios. Y cuando llegara el momento en que me dieran munición real y un mapa en blanco, les mostraría cuán profundamente recordaba cada lección que Felko había grabado en mis huesos. Pero primero, tenía que soportar su ruido, porque eso es lo que hace un fantasma antes de volver. Observa. Tocaron a mi puerta, 2 golpes cortos y uno largo. Era la señal de que habían llegado los informes logísticos. Abrí y encontré a un asistente joven con una carpeta marcada con autorización nivel 5. Asignación para candidato interno. Entrega equivocada, murmuró. Era para transferencia interna, pero tu nombre estaba en la lista, así que pensé. Se quedó callado. Acepté la carpeta de todas formas. Dentro había documentos sobre una nueva cohorte de entrenamiento avanzado clasificada como autónoma fuera del sitio. Una reactivación de la misma doctrina que una vez definió Blackline 6. Y ahí estaba mi nombre, Sarah Callen, nominada para selección, evaluada, aprobada. Pero pegada atrás había una nota manuscrita, tinta presionada con fuerza hasta marcar el papel. Denegada. Psicológicamente incapacitada. De vuelta al remitente firmada Coronel D. Callan. Mi padre. Me golpeó como una ola lenta y fría. Entonces, esta era la segunda vez. La primera fue cuando Felko creó la lista final para el proyecto Obsidiana. Había quedado entre las 3 primeras. De alguna forma, mi nombre nunca apareció en la junta de selección. Nadie me dijo por qué. Luego supe que Felko me había aprobado. Pero el mando lo anuló. Alguien más alto presentó una intervención citando inestabilidad emocional tras el despliegue. Pasé años creyendo que fue porque me rompí, que quizá tenían razón, que tal vez imaginé lo que Felko vio en mí. Pero ahora tenía la verdad en mis manos. 2 veces ya 2 versiones diferentes de mí, una a los 25, otra a los 33. Silenciadas por el mismo hombre. La voz de Fischach me sobresaltó. No se suponía que te enteraras de eso. Me volteé.
Estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, ojos más agudos que de costumbre. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente, dijo. Sin sonrisa esta vez. No eres solo una observadora, ¿verdad? No respondí. No insistió, solo asintió ligeramente y se alejó. Desde ese día, sus ojos me siguieron, de manera diferente. Menos burla. Más cálculo. Dejó de interrumpirme durante los ejercicios. Pasaba. Inteligencia más rápido durante las simulaciones tácticas. No era amistoso, pero sí alineado. Algo cambió y me di cuenta de que Fisher no era tonto, solo estaba enojado, solo desubicado, como una granada. Alguien olvidó apuntarla. Tal vez había visto suficiente del funcionamiento del sistema para reconocer un patrón. Esa carpeta no era solo una oportunidad perdida. Era prueba de que el mérito no bastaba. Que la sangre podía ser más gruesa que el protocolo, pero también mucho más venenosa. Esa mañana, escondí la carpeta en la costura bajo mi litera. No confronté a mi padre. No todavía. Porque personas como él, que creen poder reescribir el futuro de alguien con una sola firma, no entienden la confrontación silenciosa. Entienden la exposición pública, irrefutable, y yo aún no estaba lista. Pero me estaba acercando. La carpeta lo confirmaba. Esto no era solo sabotaje. Era miedo. Temían al fantasma de Blackline. Temían que, si alguien como yo volvía al centro de atención, resurgirían las preguntas sobre por qué terminó el programa, por qué desapareció Felko, porque la mitad del equipo se retiró bajo acuerdos de confidencialidad sellados y porque el estudiante en la que más creía nunca pudo hablar. Ya no permitiría que me borraran. La próxima vez que intentaran enterrar mi expediente, yo tendría la pluma en la mano. Era casi medianoche cuando la vi detrás del almacén entre cajas de suministros y la cerca. Sus botas apretadas bajo sus brazos, envuelta con fuerza, no por el frío, sino por otra cosa. Megan Wan, joven, aguda, una de las mejores en las pruebas anteriores de puntería. A Felko le habría gustado, franca, observadora. Callada pero no tímida. Y sin embargo, estaba llorando. No me anuncié, solo me quedé ahí un momento. Las sombras nos cubrieron a ambas. Cuando finalmente me notó, no se inmutó. Sé que no debería estar aquí, dijo con voz quebrada. Me iré en un minuto. Negué con la cabeza. No estoy aquí para reportarte. Eso fue todo lo que hizo falta. El silencio se rompió. Pasé la simulación táctica. Sé que lo hice. Susurró. Cada movimiento, cada objetivo. Guié bien a mi equipo. Seguí todos los protocolos. Se limpió los ojos, pero aún así me marcó como fallida. Esperé. Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Estaba húmedo pero legible, su copia de la tarjeta de puntuación del escenario. Una marca en tinta roja en la parte superior. Fallida. Violación de liderazgo. Dijeron que di una orden que comprometió la seguridad del equipo. Pero no fue así. Seguí sus reglas exactamente. Pregunté, ¿lo cuestionaste? Bajó la mirada. Hice más que eso. Y luego una confesión, no ensayada, no a la defensiva. Solo cruda. Presenté un informe contra el sargento Levan. Durante una operación nocturna, la semana pasada, lo vi alterar resultados para uno de los chicos, Jason Pike. Cambió los registros de comunicaciones y borró los códigos de error. Lo registré oficialmente en revisión interna. Sus manos temblaban. Lo siguiente que sé es que me sacaron de la lista. 2 días después dijeron que fallé. Fue entonces cuando entendí. No se trataba solo de una puntuación o un rencor. Esto era represalia disfrazada de procedimiento. Abrí mi cuaderno. El mismo que Faste me dijo que guardara bajo llave. Separado de los sistemas digitales, el papel no desaparece como los archivos. No se corrompe ni se pierde. Ella me observaba mientras escribía. ¿Por qué estás ayudando?, preguntó, sin amargura, solo desconcertada. No le respondí directamente. En cambio, escribí su nombre, la fecha, la unidad de entrenamiento, la acusación y luego mi propia firma debajo. Levanté la mirada. Si alguien pregunta, esta conversación no ocurrió, pero si vuelven por ti, entrégales esta página. Megan me miró largo rato, luego asintió una vez. Al irse, me apoyé en el frío metal de la caja. Una furia silenciosa bollía baja en mi columna. Faste me había dicho una vez, años atrás, tras una audiencia fallida, no necesitas 100 testimonios. Solo una verdad contada por la voz correcta. La voz de Megan era tranquila, pero resonaría porque yo me encargaría de ello. Al día siguiente, regresó a clase. Nadie habló del examen, pero vi el cambio. Su postura se enderezó, su silencio se volvió más firme, más deliberado. Pike, el chico que se benefició de la manipulación de Levan, la miraba nervioso. Ahora Levan la evitaba, por completo. Algo se movía bajo la superficie, y así una grieta apareció en la fachada. No necesitaba saltar las puertas.
Solo prender una chispa en los cimientos. Y Megan, sin saberlo, me había entregado la llama. Sucedió un jueves. A última hora de la tarde. Cielo nublado, viento pesado. El tipo de día en que los secretos no quieren permanecer enterrados. Estaba sentada en el extremo del lote de mantenimiento de armas, repasando la misma lista de verificación que había hecho cientos de veces. Resortes de retroceso, grupos de gatillo, daño en la culata. Fue entonces cuando Fisher se acercó, sin arrogancia, sin sonrisa, solo con una hoja de papel doblada 2 veces, arrugada de tanto tiempo que la había tenido quizá horas o más. No habló al principio, solo se quedó ahí. Levanté la vista, esperando otro comentario sarcástico, otro desafío, otra burla al soldado de papeleo que todos creían que era, pero su rostro era diferente. Me entregó la hoja. No se supone que debas ver esto, dijo. La desplegué lentamente, como si mis manos supieran ya que era antes que mis ojos lo confirmaran. Era un registro interno de operaciones. Un archivo de respaldo de una bóveda clasificada. Nada especial, solo tinta negra sobre membrete del departamento, desalineado, de una cola de impresión barata. Pero lo que decía. Lo decía todo. Sujeto Kensara Unidad Fantasma Eco. Operación Blackline 6. Estado presuntamente muerto. Fecha: 3 de octubre de 2017. Había más. Líneas tachadas. Coordenadas. Una nota de un oficial de mando conjunto, recomendando un memorial cerrado. Sin registro público. Lo había visto una vez antes. Años atrás. Solo una vez. Y luego lo vi desaparecer. Fisher había encontrado el fantasma de un archivo destinado a desaparecer. Doblé la hoja y la guardé en mi chaqueta. Podría ser dada de baja por acceder a esto, dije en voz baja. Él se encogió de hombros. ¿Sabes cuántas noches me pregunté por qué caminabas como si hubieras estado en fuego real, pero te estremecías cuando gritaban tu nombre? ¿O porque Faste nunca te corrigió? No importaba cuánto empujaras los límites. Hizo una pausa. Pensé, ¿qué fingías? Que actuabas como si estuvieras por encima de nosotros. Su voz se suavizó, pero no fingías. Has estado en un lugar que ni siquiera podemos imaginar. Hubo un silencio entre nosotros. Luego añadió. No eres solo una observadora. Eres la única en este maldito lugar que ya pasó la prueba en la que intentan reprobarnos. No respondí de inmediato. En cambio, dejé que mis dedos recorrieran la tinta desvanecida. Un recuerdo impreso. Mi propio nombre flanqueado por la muerte. Presunta Caillou. Así lo llamaban. Recordé cómo mi sangre empapó la arena esa noche. El peso del hombre que arrastré a mi espalda. Los dos cojeando bajo el fuego. La orden de apagón, el silencio en la radio. El momento en que la voz de Felko se quebró entre las comunicaciones. No por miedo, sino por rabia impotente. Y luego la quietud, el acuerdo, el falso obituario. Me enterraron sin ver jamás un cuerpo. Todo para proteger el programa. Para ocultar la verdad detrás de Blackline 6, miré a Fisher. Su expresión ahora era firme, no de asombro, sino de comprensión. No solo había descubierto que una vez fui parte de algo clasificado. Había visto todo el arco, quién fue, lo que soporté y lo que hicieron para borrarlo. No vas a reportar esto, le dije. Negó con la cabeza. Debería, respondió. Pero si lo hago, alguien más hará que desaparezca de verdad esta vez. Luego, en voz baja, ha sobrevivido demasiado para desaparecer otra vez. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo tras unos pasos. No creo que hayas venido aquí solo para observarnos, dijo. Has venido a terminar algo. Encontré su mirada. Estoy aquí, dije, porque alguien cruzó una línea hace años. Y este lugar, esta base, es donde empezó. Esa noche no dormí. Revisé el archivo línea por línea, memorizando cada frase. La acción de Fisher había cambiado todo. Ya no era solo otro recluta. Era ahora una responsabilidad o un aliado. Tal vez ambos. De cualquier modo. Ya no éramos extraños en lados opuestos del aula. Éramos sobrevivientes de una verdad demasiado afilada para olvidar. Y al entregarme ese archivo, no solo cruzó la línea, eligió estar del otro lado conmigo. No dormí esa noche. La impresión que Fisher me dio quedó sobre el escritorio en mis aposentos, iluminada por el parpadeo de una lámpara que agonizaba. Mi nombre, mi muerte. El archivo que nunca debí volver a ver. Felko me dijo una vez que hay 2 tipos de verdad, la que te libera y la que ata a las personas que intentan borrarla. Esta hacía ambas cosas. A las 4:00 horas, deslicé el documento en una carpeta marrón estándar, sin escribir nada en la pestaña. Sin anotaciones, sin marcas, solo el papel, original, aún tibio por haber estado demasiado tiempo en mis manos. Caminé hacia la ala administrativa en silencio. Las luces estaban tenues. El pasillo olía a cera para pisos y papel viejo. Noto que al abrir la puerta de la oficina de mi padre, no estaba allí. Esa
Parte la esperaba. Coloqué la carpeta en el centro de su escritorio. Luego saqué un bolígrafo de mi chaqueta y garabateé una frase en una hoja arrancada de mi registro de campo. Esta vez, ¿quieres firmarla tú mismo? Puse la nota encima de la carpeta, en ángulo, para que fuera lo primero que viera, y me fui, sin confrontación, sin advertencia. Solo la verdad de vuelta al hombre que intentó enterrarla. A la mañana siguiente, me presenté para la rutina habitual de observación en maniobras con terreno real. Nada había cambiado en la superficie. Mismas miradas frías. Mismas instrucciones cortantes. Pero cuando mi padre entró en la tienda de mando, no. Me miró. Me atravesó como si fuera un espejo que no quería enfrentar. Había algo temblando bajo su piel. No miedo, no arrepentimiento, algo más profundo. Más viejo. El peso de un hombre que fue sorprendido mirando a los ojos del pasado y se dio cuenta de que nunca dejó de observar. Esa tarde regresé a mis aposentos y no encontré nada inusual. Sin respuesta, sin mensaje. Pasaron 2 días antes de que escuchara algo. Faste me llamó. No se sentó, no sonrió. Dijo que lo leyó. Asentí. No lo negó. Faste continuó, pero él tampoco ha admitido nada. Está demorando. Miré la pared detrás de él. La foto enmarcada del equipo original de Obsidian, Felco, estaba justo en el centro. Mi padre 2 pasos detrás. Y yo ausente, siempre ausente. No estoy aquí para hacer que confiese. Dije, estoy aquí para ver si finalmente termina la mentira que comenzó. Faste cruzó los brazos. Sabes que no lo hará. Quizá no, respondí. Pero ahora tiene que despertarse cada día y elegir el silencio. Eso es distinto a esconderse detrás de él, en el 5.º día. Durante una sesión cerrada de informe con el personal de entrenamiento, mi padre entró sin avisar. Sostenía la carpeta en la mano, la misma carpeta, con la nota aún metida bajo la solapa. Miró alrededor de la sala, la colocó sobre la mesa central. No dijo nada. Solo la dejó ahí y salió, la sala quedó en silencio. Uno de los instructores jóvenes intentó tomar la carpeta. Faste lo detuvo. No te toca abrirla, dijo. Todavía no, después. Volví a mis aposentos. Abrí mi casillero, donde guardaba una segunda copia del mismo archivo. El original, de Fisher. Ya no lo necesitaba. Él lo tenía ahora. Y en el silencio que siguió a su entrega silenciosa. La carga cambió. Él podía destruirla, podía negarla, pero ya no podía fingir que no existía. Yo le había devuelto la historia, su autor, si él elegía terminarla con la verdad o quemarla de nuevo. Eso ya no era asunto mío. Yo había plantado el peso en sus manos. Que él la terminara por sí mismo. El campo de graduación estaba frío esa mañana, aunque el sol brillaba claro. Los reclutas formados, botas alineadas con precisión sobre la grava que aún recordaba las tormentas de noches pasadas. Yo estaba en la última fila. Sin insignias, sin cintas, sin placa con nombre. Solo una sombra al borde de una ceremonia, de la que nunca debí formar parte, entregaron reconocimientos. Los líderes de unidad avanzaron. Fisher recibió el suyo con una mirada apenas oculta en mi dirección. Llamaron el nombre de Megan y sentí algo aflojarse en mi pecho mientras cruzaba el campo con dignidad. Más de la que alguna vez le permitieron tener. Luego mi padre subió al escenario. Se paró tras el podio como lo había hecho 1000 veces. Voz firme, hombros tensos, la imagen perfecta del mando. Comenzó, hay un expediente que me entregaron, pero no tenía palabras para escribir en él, ni rango para asignar. Ni reconocimiento para presentar. Está demasiado vacío para reconocerlo, demasiado vago para justificarlo. No dijo mi nombre. No lo necesitaba. Todos lo sabían. El aire se tensó a mi alrededor. Los reclutas giraron ligeramente. Justo lo suficiente para mirarme antes de volver a su posición. No tengo comentarios sobre la asesora Kaylan. No hay nada en su expediente que pueda mencionar. Y por eso no lo haré, bajo del podio. Eso fue todo. Sin honor, sin reconocimiento, ni siquiera una despedida. Solo silencio, pero antes de que alguien se moviera, antes de que la ceremonia terminara. Apareció otra figura. El teniente general. Faste su paso fue lento, medido, intencional. No habló al cruzar la plataforma. No se detuvo, donde suelen estar los oradores. Caminó directamente más allá del micrófono, más allá de las banderas. Hasta la mesa de expedientes de entrenamiento. Y colocó un archivo rojo en el centro. Su lomo crujió por la edad. El emblema estaba desvanecido pero aún inconfundible. El escudo de obsidiana partido por la mitad a lo largo. Una docena de cabezas se volvieron. Instructores, oficiales, reclutas. Mi padre. Faste no miró a nadie más que a mí. Luego, con voz baja pero firme, dijo, hubo una unidad que oficialmente no existió. Sus miembros no tenían fechas de nacimiento, ni avisos de muerte, ni tumbas. Solo resultados. Se llamaba Ghost Techo.
Su misión final fue Blackline 6. Apoyó la mano sobre el archivo rojo. Su comandante fue declarada presuntamente muerta en 2017, pero algunos de nosotros nunca lo creímos. El silencio cambió. Se volvió más agudo, electrificado. Vi a mi padre dar un paso adelante. Pero Faste levantó la mano, no en señal de protesta, sino de mando. El mismo gesto que nos entrenaron a obedecer sin dudar. Su nombre es Sarah Callen. Ella lideró a 6 operativos en una misión que nadie más quiso tocar. Nunca regresaron, pero ella sí. Rota, invisible, borrada por las mismas manos que la entrenaron. Él hizo una pausa, y ella volvió, no para reclamar lo que le arrebataron, sino para proteger lo que quedaba. Abrió el archivo rojo. Allí, en la primera página, estaba mi foto con todo el equipo táctico. Debajo. Estado presuntamente muerta. Informe de misión suprimido por orden. 1973b. Clasificación, Comando Ghost. Faste se volvió hacia el grupo reunido. Les dijeron que ella era una observadora, que su expediente estaba vacío, pero la verdad nunca se perdió. Estaba oculta. Volvió a mirarme. Y ahora ya no lo está. Luego hizo algo que nunca esperé. Saludó, no por lástima ni por ceremonia, sino con la precisión de alguien que sabía exactamente cuánto costaba ese gesto. Y lentamente, uno a uno, los demás siguieron su ejemplo. Primero Megan, luego Fischel. Luego el instructor que intentó reprobarla. Luego el recluta que, una vez se rió de mi falta de insignias. Y finalmente, aunque le tomó más tiempo del que debería. Mi padre no dijo una palabra, pero su mano subió a la frente, un saludo silencioso, renuente, amargo. Y por primera vez en 12 años, vi sus ojos no como mi padre, sino como un hombre que finalmente entendió que el legado que intentó borrar ahora estaba más alto que él. Cuando la ceremonia concluyó, no hubo anuncio ni aplausos, pero el silencio que quedó ya no era el mismo. No era el silencio de la omisión, era el silencio del reconocimiento. Ese que habla más fuerte que las palabras. El silencio aún colgaba en el aire cuando Faste se volvió hacia mi padre. No, alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras cortaron limpias y firmes, como algo largamente esperado. ¿Conoces ese tatuaje?, dijo. Ambos soñábamos con ganarlo, pero solo uno de nosotros fue elegido por Fairclough. La mandíbula de mi padre se tensó. Faste dio un paso lento hacia el borde de la plataforma. Luego se volvió hacia los reclutas. Su voz resonó con propósito, ya no para confrontar, sino para clarificar. Ella sobrevivió a Blackline 6, dijo. La última operativa viva, la comandante final de Ghost Techo, y la única persona que tiene la autoridad para cerrar todo este programa de entrenamiento. Hubo una pausa. Una larga respiración entre las filas, y entonces Faste se volvió hacia Miss Sarah Callen, dijo lo suficientemente alto para que cada oficial, cada recluta, cada fantasma en ese campo escuchara. Ahora tienes más rango que todos aquí. Me quedé quieta. Cada instinto en mí decía, mantente callada. Mantente baja, no rompas la formación. Pero Faste levantó la mano en saludo, no al pasado, ni al protocolo, a mí. Y entonces ellos siguieron. Uno a uno, los oficiales se pusieron de pie. Los instructores, los reclutas, incluso aquellos que antes me ignoraban, se burlaban de mí. Sabotearon mis pruebas. Se levantaron, con la mano derecha alzada, uniformes rígidos por el polvo y el sudor, pero la postura firme porque esto ya no era ceremonia. Era verdad. Miré a Megan. Su rostro estaba calmado, firme. A Fischel, cuyos ojos ya no tenían sarcasmo alguno, solo fuego. Respeto y algo más, convicción. Incluso los oficiales asistentes que intentaron bloquear la puntuación de Megan ahora saludaban todos excepto uno. Mi padre aún estaba cerca del borde de la plataforma, congelado. Faste se volvió hacia él. De ella tiene más rango que tú, repitió. Esto no es cuestión de orgullo. Callen. Esto es estructura, reconocimiento y consecuencia. Mi padre no respondió. No se movió, sus manos se apretaron, pero no en puños, sino en algo más pequeño, más tenso, como aferrándose a una antigua creencia que finalmente se había quebrado. Di un paso adelante, solo uno por primera vez. Lo miré directamente y dije claramente, me enseñaste la importancia de la jerarquía, de respetar la cadena de mando. Así que ahora, como tu oficial superior, desiste. Él no me miró, no habló. Su mirada cayó al suelo. Miró hacia abajo y eso, de alguna manera, dijo más que cualquier argumento pudiera hacerlo. No era enojo en su silencio. Era la ausencia de resistencia. La admisión hueca de la derrota. Porque aunque no pudiera aceptar en quien me había convertido, ya no podía negarlo. El campo permaneció inmóvil. Nadie se movió hasta que Faste caminó hacia la mesa central, hacia el expediente que lo había expuesto todo. Y con ambas manos cerró la carpeta roja. Luego, suavemente, se volvió hacia mí y dijo, haz lo que viniste a hacer. Caminé hacia el podio. Mis botas resonaron contra el concreto, no pesadas, solo reales.
Me paré donde él había estado, donde todos habían hablado antes que yo, y por primera vez. Hablé no como una sombra, no como una asesora olvidada, sino como la última portadora del legado de Felco. Este programa, dije, fue creado para formar líderes, no para aplastarlos. Fue diseñado para desafiar, no para destruir. Y aquellos que lo convirtieron en un campo de batalla de favoritismos, sabotajes y miedo ya no definirán su nombre. Miré a los reclutas. Aquellos que se entrenaron con equipo roto, pruebas falsas, expectativas reprogramadas y aún así se mantuvieron firmes. Ustedes merecen más de lo que les dieron. Luego me dirigí a los oficiales superiores. El programa Obsidiana, tal como está, queda disuelto bajo la autoridad directa del mando Blackline. Efectivo de inmediato. Se escucharon jadeos. Pero nadie me detuvo. No podían. Faste asintió una vez. Este terreno será limpiado, continué. Lo que venga no se construirá sobre el silencio, sino sobre el mérito. Bajé del podio. Sin aplausos, sin música, solo el viento moviéndose sobre el campo abierto como un susurro que se lleva algo antiguo. Al pasar junto a mi padre, no extendió la mano. No habló, pero justo antes de que lo pasara por completo, lo escuché respirar, algo tan bajo que casi no fue audible. Debería haberlo visto. No me volví, no por rencor, sino porque finalmente no necesitaba su reconocimiento para mantenerme firme. A la mañana siguiente, el viento cambió. No solo el clima. Era algo en el aire. En el ritmo de botas contra grava, en la forma en que los reclutas susurraban, más suaves, más atentos. Saludaban con más respeto. El campo de entrenamiento ya no era ruidoso. Estaba alerta. El nombre de Megan fue el primero en resonar por el pasillo. Su puntuación había sido restaurada. En silencio, pero oficialmente, la junta revisora anuló el fallo técnico que había marcado su expediente. No sonrió cuando se lo dijeron, simplemente asintió. Como si su espíritu ya supiera la verdad mucho antes de que ellos se atrevieran a admitirlo. Pasó junto a mí en la mesa, se detuvo y luego hizo algo que no esperaba. Extendió la mano y tocó brevemente el dorso de la mía. Gracias, dijo, no por salvarla, sino por demostrar que no estaba loca. Fishag fue el siguiente. No se despidió, no empacó con fanfarrias. Pero cuando pasé por los barracones esa tarde, su catre estaba desnudo, su casillero limpio. Corría el rumor de que había sido reasignado. División de élite operaciones sombra en algún lugar remoto. Pero permanente, dejó una cosa atrás, una nota doblada entre las tablas de su catre. La desplegué después. 7 palabras, nunca necesitaste probarlo de todos modos. La coloqué dentro de la contraportada de mi cuaderno negro. El mismo, donde había escrito el testimonio de Megan, donde garabateé cosas que no se me permitió decir en voz alta. Al atardecer. Los nombres en el tablero de anuncios se habían reordenado, no alfabéticamente, sino por mérito, no más etiquetas recomendadas por favoritismo, no más redirecciones silenciosas de manos invisibles. Todo había cambiado, excepto una oficina, la de mi padre, había permanecido cerrada toda la mañana. Luces apagadas, persianas bajadas. Sin movimiento adentro, justo antes de la medianoche. Pasé de nuevo por la oficina y la puerta estaba entreabierta. El escritorio estaba vacío. No había fotos, ni pilas de expedientes, ni bolígrafo de firma. Solo un sobremanila dirigido a mí con una letra precisa. Era la primera vez que usaba mi nombre sin título. Solo Sara. Dentro había una sola fotografía en blanco y negro. Bordes desgastados, grano desvanecido. 2 hombres jóvenes con uniforme estándar de cadete, mi padre y Felco. De pie sobre una plataforma de concreto. La mano de Felco descansaba en el hombro de mi padre. Ninguno de los dos sonreía. Ambos parecían creer que vivirían para siempre. En el reverso, escrito con tinta apretada, había 10 palabras. Eligió al hombre equivocado entonces. Pero no ahora. Me senté, no en su silla. Solo al borde del alféizar de la ventana. Y miré la foto. El peso no era nostalgia. Era la historia. Regresando finalmente a casa, él se había resignado sin fanfarrias, sin discursos, sin disculpas. Pero esto era su manera de decir lo que nunca pudo con un saludo. Me había visto. Había aceptado la verdad, aunque le costara todo en lo que pensaba que creía. Fuera de los barracones. Las luces se apagaban una a una. Alguien en el patio de entrenamiento seguía haciendo ejercicios. Podía oír el ritmo de botas contra tierra. Firme, preciso. Alguien seguía intentándolo, seguía creyendo, seguía entrenando de la manera correcta. Me levanté y apagué la luz de la oficina. Dejé la foto donde la encontré y volví a la noche. Los susurros continuarían. Las disculpas llegarían lentamente, pero estaba bien. Ya no necesitaba reconocimiento. Solo la verdad y espacio para que otros finalmente dieran un paso adelante. No tomé nada del campo de entrenamiento cuando me fui. Ni insignias, ni parches, ni pines ceremoniales.
Solo mi cuaderno y un pergamino cuidadosamente enrollado y sellado que me entregó General Faste a primera hora de la mañana. Su voz fue baja. La operación final Obsidian concluye oficialmente. Ahora la última operativa ha cumplido su misión. No lo abrí entonces. No lo necesitaba porque ya sabía lo que significaba. Obsidian ya no era un programa. Era un recuerdo. Una línea de fractura que había dividido carreras. Enterrado nombres y robado elecciones, me había quitado casi todo. Pero también había tallado algo que ningún rango podía dar, claridad. No iba a regresar. No al ejército. No a las divisiones, que alguna vez hicieron que las medallas valieran más que la moral. No a los mismos ciclos de exclusión envueltos en protocolo, no. Caminé en la dirección opuesta, pero no me alejé. Nunca me alejé, porque no había perdido la misión. Solo había cambiado su forma. En lugar de una base, encontré un almacén maltrecho cerca de la costa. Abandonado, silencioso. Anónimo. No se requerían insignias para entrar. Nadie saludaba en la puerta de adentro, construí algo diferente. No, era un centro de entrenamiento. No exactamente. Era un lugar para quienes habían sido invisibles, quienes habían sido ignorados, subestimados, pasados por alto porque sus nombres no estaban ligados al legado correcto. Mujeres llamadas demasiado blandas. Hombres a quienes dijeron que no encajaban en la cultura. Inmigrantes cuyos acentos se burlaban. Veteranos dados de baja con silencio en lugar de honor, cada semana venían. No muchos. A veces solo uno, a veces 5, pero los entreno como Felko me entrenó a mí. Sin órdenes. Solo preguntas. Sin ego, solo filo. ¿Sabes disparar? ¿Con los ojos cerrados? ¿Puedes seguir acertando en el centro sin escuchar los aplausos? ¿Correrás hacia el fuego cuando nadie te vea hacerlo? La mayoría no entendía las primeras sesiones. Eso estaba bien. Eventualmente. Lo hicieron. Y luego enseñaron a otros. Una noche, al cerrar por el día, noté que el pergamino que Faste me dio todavía estaba guardado en el fondo de mi bolso. Habían pasado semanas. Finalmente lo desenrollé. Dentro había una declaración formal de cierre, firmas de 6 oficiales superiores, una desclasificación final de Obsidian estampada con un sello roto. El mismo escudo que Felko llevó una vez debajo de su chaleco, al pie, escrito a mano con tinta oscura. No fuiste entrenada para liderar. Te convertiste en líder por sobrevivir. Sin título. Sin sinceridades. Pero reconocí la letra. Era la de Faste. Me quedé en silencio largo rato. Recordando cada pasillo al que no fui invitada. Cada carpeta que nunca llegó a mis manos. Cada instructor que me atravesaba como si fuera un fantasma. Y entonces recordé el único disparo, el que Felko me hizo dar. Ojos cerrados, sin órdenes. Sin público, solo el blanco doblé el pergamino. Con cuidado, no por reverencia, sino por respeto. Luego lo coloqué al fondo de mi cuaderno. Detrás de todo lo demás, detrás de las palabras de Megan, detrás de la carta de Fisher. Detrás del nombre que una vez me marcó como presunta muerta. Y escribí una última entrada. El fin de Obsidian no es el fin de quienes moldeó. Esa noche salí del salón de entrenamiento. No había bandera sobre la puerta, ni himno sonando, solo viento y el lento sonido de pasos. Alguien llegó temprano. Probablemente nervioso. Sonreí porque sabía exactamente por dónde empezar. Y sabía que nunca tendrían que pedir permiso para ser vistos. No conté esta historia porque quisiera que me saludaran. La conté porque sé lo que es ser borrada. Ver tu nombre desaparecer de una lista, ser pasada por alto en silencio, tener tu verdad enterrada más profundo que tu fracaso. ¿Y si estás leyendo esto? Si alguna vez te dijeron que no eras suficiente, que no estabas lista, que no eras digna, quiero que sepas algo muy simple y muy cierto. No estás sola, me borraron quienes debían protegerme. Dudaron de mí quienes decían conocerme, pero nunca borré mi propio nombre, y eso fue lo que importó. Porque a veces el reconocimiento no llega con aplausos. Llega con quietud. Llega en el momento en que alguien que antes te ignoraba finalmente levanta la mirada y te ve, a ti de verdad, no, a la que está en uniforme, no a la que está en las sombras, no a la que imaginaron, sino a la que permaneció, a la que resistió, a la que se levantó. A esa tú te hablo hoy. Este no es un mensaje para soldados, no es un mensaje para quienes tienen medallas o rangos. Es un mensaje para cualquiera que haya tenido que levantarse sin que se lo pidieran, para cualquiera que haya tenido que demostrar que pertenecía a un lugar que nunca la recibió, para cualquiera que haya caminado por el fuego en silencio y haya salido sosteniendo no un trofeo, sino la verdad. No estás rota, no eres invisible, y tu silencio no es tu fracaso, es tu registro silencioso de cada vez que hiciste lo correcto sin que nadie lo notara, de cada vez que alzaste la voz y te ignoraron, de cada vez que te quedaste cuando irte hubiera sido más fácil,
No, necesitas su firma, no necesitas su permiso. Porque el único documento que importa es el que escribes cada día con tus acciones, tus decisiones, tu negativa a desaparecer. Así que si alguna vez te preguntas quién eres. Eres la que se quedó, eres la que aún se presenta, eres la que estaba destinada a estar aquí aunque nadie te haya invitado, ese es tu pase, ese es tu legado, y tal vez ese es tu mando. Antes de despedirnos, quiero hacer una pregunta simple, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Es una mañana tranquila, con el café tibio en tus manos? ¿O es tarde? Una de esas noches en que historias, como esta se sienten como compañía. Donde sea que estés, te veo. Quizá nunca sepa tu nombre, pero conozco tu historia porque la has vivido. ¿Y si esta historia te tocó? Si despertó algo olvidado o te recordó quién siempre has sido, espero que consideres unirte a nosotros, no solo para escuchar más historias como la mía, sino para ser parte de algo más suave, algo más valiente, una comunidad que todavía cree en los callados, en los constantes, en aquellos que no gritan, pero que siempre se presentan. Suscríbete, si quieres quedarte o simplemente deja un comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves. Leemos cada uno porque detrás de cada historia hay alguien como tú. Y en caso de que nadie te lo haya dicho últimamente, no llegas demasiado tarde, no estás demasiado lejos detrás, y no estás olvidado. Sigues aquí y eso es todo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu corazón. Lleva esta historia contigo. Y cuando llegue el día en que alguien intente borrarte de nuevo, escribe tu nombre de nuevo con tinta en silencio, en verdad. Porque nunca necesitaste permiso, solo un recordatorio. Nos vemos en la próxima historia, hasta entonces, sigue caminando.